Muy buenas tardes nuevamente. El Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la bienvenida a la parte número 2 de la emisión de los primeros 100 días de Donald Trump. En esta ocasión estaremos hablando del tema de economía y cómo Donald Trump ha manejado, en este caso, su mandato y lo que él llama un mandato popular para mover muchos temas de economía. En esta ocasión, para iniciar con la plática, nos acompaña la maestra Laila Porras Musalem, perdón. Ella es economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de París, CITE, donde en su tesis recibió mención honorífica. Ha sido investigadora en instituciones como el CEMI y LADIS en Francia y profesora en diversas universidades francesas y kazajas, impartiendo cursos sobre economía, geopolítica y desarrollo sustentable. Ha dado conferencias en instituciones mexicanas como la UNAM, la UAM e IPN y publicado libros y artículos sobre desigualdad, pobreza y economía rusa. Fue jefa de Asuntos Económicos en la Embajada de México en Francia 2019-2022 y actualmente es directora general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía. Bienvenida, maestra. Antes de comenzar, cedo la palabra al maestro Abraham Nuncio, director de nuestra institución, para que nos dé unas palabras. Adelante, maestro. Bienvenidos. Ante todo, bienvenidos y desde luego especialmente a la doctora Laila Porras y al doctor Arturo Huerta, nuestros exponentes de esta tarde. La verdad es que ambos cuentan con una muy larga experiencia académica, desde luego, pero también como autores, como pensadores en torno a los problemas económicos del mundo, de nuestro país. Y con ese motivo fue que nosotros decidimos correrles una invitación a efecto de que pudieran participar en este programa que nosotros hemos hecho de alguna manera cíclico cada que un gobernante de Estados Unidos asume el poder e inicie su gestión. En este caso, vamos a invitar a la doctora Laila Porras a que nos dé su punto de vista acerca de por qué es que despierta tantas preguntas, por qué genera tantas inquietudes, no solo dentro de su país, sino en los países del resto de América y del mundo. La política de Donald Trump, que aparentemente solo se constriñe pues a elevar los aranceles a efecto de que otras empresas que antes se situaban en territorio norteamericano, salieron, se localizaron en otros territorios y ahora el propósito es que regresen y para ello ha utilizado una serie de mecanismos, pues muchos de ellos que han sorprendido pues prácticamente a todo el mundo. Así que adelante, Laila, por favor, con tu exposición. Muchas gracias, Abraham. Antes que nada, te agradezco mucho esta invitación y saludo muy calurosamente a ti, a tu equipo y al doctor Arturo Huerta, amigo también de hace muchísimos años. Entonces es un placer estar en esta mesa con gente como ustedes. Me gustaría empezar mi intervención antes que nada, o antes que hablar de las consecuencias o de lo que está pasando actualmente, sobre el debate del proteccionismo, ¿no? Porque como sabemos, pues Trump lo que ha estado haciendo es dictar una serie de medidas que a veces, va y regresa, ¿no? Con esta serie de medidas arancelarias, de estas tarifas que le está tratando de imponer al mundo entero con amenazas, etcétera. Pero bueno, todo esto en realidad se circunscribe en pues una política, digamos, proteccionista del Estado norteamericano en estos momentos. Entonces, me gustaría empezar diciendo que el proteccionismo en realidad es una vieja idea de siglos atrás, es una idea tan antigua como el comercio mismo. Y que el proteccionismo también ha sido más la norma que la excepción en la historia económica del mundo. Entonces, me gustaría empezar con esta idea porque estuvimos tan acostumbrados, sobre todo las generaciones de jóvenes, y nos están escuchando, imagino que son más jóvenes que nosotros, pues no han vivido otra cosa más que el neoliberalismo y el libre comercio, y que nos lo presentaron siempre como una panacea. Pero en realidad, si nos vamos a siglos atrás, nos damos cuenta que el
proteccionismo es una práctica tan antigua, lo dije, como el comercio mismo. Podemos citar, por ejemplo, en la Edad Media, las ciudades-estado como Venecia, en donde había ya restricciones comerciales a los mercantes extranjeros que llegaban a Venecia, ¿no? O en el siglo XIV, por ejemplo, el Parlamento inglés imponía a los comerciantes extranjeros gastar su dinero de las importaciones en suelo británico. En los siglos XVI a XVIII, por ejemplo, hablando un poco de la historia del pensamiento económico, pues podemos hablar de los economistas mercantilistas que empiezan realmente ya a teorizar esta idea de por qué es bueno el proteccionismo, ¿no? Y, por ejemplo, Thomas Moon en Inglaterra, o alguien que es muy conocido, que es Jean-Baptiste Colbert en Francia, que fue ministro de Finanzas de Luis XIV, y ellos pedían medidas proteccionistas muy fuertes para desarrollar la industria local. Después vienen en el siglo XVIII y XIX Adam Smith y David Ricardo con la idea de libre comercio de nuevo, en donde se trataba de que hubiera un progreso mutuo para ambas naciones que comerciaban, con esta idea de las ventajas comparativas, es decir, cada país debe de desarrollar ciertas industrias, debe hacerse competitivas, bajar los costos, y con los ingresos que ganen de los productos que se exportan, pues pueden importar lo que no exportan, ¿no? Lo que no producen, perdón. Entonces, van a ganar esta batalla en ese siglo, y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX y hasta una buena parte del siglo XIX, hasta finales, vamos a ver que se van a empezar a adoptar medidas de libre comercio. Estas medidas, por ejemplo, es con digamos, el símbolo así fuerte de cuando empieza el libre comercio, pues es cuando se pide la abolición de las Corn Laws en Inglaterra, ¿no? Y empieza el libre comercio en Inglaterra, pero que era un país pues ya industrial y desarrollado, entonces pues sí era más fácil competir, digamos, con otros países en este sentido. Pero surgen, digamos, al finales del siglo XIX y XX ya vamos a ver ciertas contradicciones y tensiones. Hay autores clásicos como Polanyi que van a explicar de hecho los fenómenos tan terribles del siglo XX al por el aumento no solamente del libre comercio, pero de todo este sistema que se creó basado en el libre comercio a principios del siglo XX, fenómenos tan terribles como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el aumento y la llegada del nazismo. Lo va a explicar Polanyi, por ejemplo, como la causa de hecho de llevar al paroxismo no solamente el libre comercio, sino todas las relaciones mercantiles. Entonces, vamos a ver que realmente es a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial que se empieza a hacer regresamos otra vez al proteccionismo. No toda la Primera, Segunda Guerra Mundial es un proteccionismo muy fuerte porque estamos en plena guerra, y a partir del 45, con la creación de instituciones financieras, monetarias de Bretton Woods, vamos a ver que empieza a crearse toda una serie de instituciones que van a hacer poco a poco posible la disminución de nuevo de aranceles. Entonces vamos a ver que siempre hay una especie de péndulo de oscilación entre libre comercio y políticas proteccionistas. Y van a empezar a disminuir los aranceles ya en el siglo XX, a partir de mediados hasta finales, y es realmente en los años 80 y 90 con la caída del bloque soviético, como lo hemos platicado con ustedes dos, y con el triunfo realmente de las ideas de Hayek y de Friedman, que van a empezar a haber una explosión de acuerdos de libre comercio en todo el mundo. Lo vamos a ver nosotros en nuestro país con el acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, vamos a ver el Mercosur, en Europa, en Asia, es decir, va a haber una explosión de acuerdos de libre comercio, bajan las tarifas por todas partes y vamos a vivir lo que algunos economistas llaman como la hiperglobalización, ¿no? Entonces, ya haciendo toda esta historia del recuento histórico, pues vamos a llegar quizá a lo que interesa a los estudiantes y por lo que estamos discutiendo aquí, que es la era de Trump. Pero antes de llegar a la era de Trump, sí me gustaría decir que ya había signos anunciadores de la crisis que estaba viviendo esta hiperglobalización, esta parte exacerbada del libre comercio, y que yo lo diría la primera crisis, digamos, o señal de que ya no estaban funcionando bien las cosas con el libre comercio en el mundo, pues fue la crisis financiera del 2007 y del 2008.
y las consecuencias terribles que hubo por esta hiperglobalización financiera y comercial, donde todo estaba conectado, y pues vimos que lo que empezó como una crisis local de subprimes en Estados Unidos, de estos préstamos basura, pues se trasladó a una crisis planetaria. El segundo shock, digamos, que ya estaba alertándonos más sobre que ya no estaba, de que estaba terminando finalmente, agotándose este periodo de libre comercio, pues es la llegada de Trump, el primer Trump en 2016, y a veces a la gente se le olvida, pero fue el mismo año del Brexit. Lo que pasa es que en 2016 se votó el Brexit y es hasta el 2020 en que realmente se va por todo el proceso institucional que tenía que seguir en la Unión Europea, va a salir de Inglaterra, pero en realidad fue en 2016 que vamos a ver dos fenómenos que obedecen por lo menos en la parte económica, que es lo que nos concierne este día, a causas económicas comunes. Que las vamos a platicar ahorita. Otro shock anunciador, pues fue el COVID, ¿no? La crisis de COVID que vivimos todos, en donde muchos estados se dieron cuenta de que se necesitaba cierta autonomía y cierta soberanía en términos económicos, en términos estratégicos primordiales. Por ejemplo, en esa época, pues yo estaba precisamente en Francia y salió el presidente Macron, que siempre había sido abogado del libre comercio, del libre mercado, a hablar como keynesiano, ¿no? A decir que cómo era posible que Francia no tuviera soberanía y que no pudiera tener industrias que eran como estratégicas, ¿no? Hablando del equipo médico, de las vacunas, etcétera. Entonces vamos a ver ya que había un signo, ya había varios signos, digamos, ¿no? Como lo digo, el primer Trump, Brexit, etcétera. El remate, pues quizá fue la invasión de Rusia a Ucrania y con esto, pues toda la crisis económica inflacionaria que se vivió y el shock energético. En Europa, sobre todo, que se empezaron a cuestionar muchas de las políticas. Pero entonces ya regresando al tema, después de haber hecho este recorrido histórico sobre que de hecho pues el libre comercio y el proteccionismo siempre han estado así como en péndulo, digamos, dependiendo del periodo histórico, sí me gustaría decir entonces y regreso al tema de Trump y el Brexit, que obedecen los dos, por lo menos en la parte económica, a causas profundas, evoluciones estructurales que veíamos ya desde hace varios años y que yo dividiría en dos, ¿no? Una que es, y le explica muy bien un economista del Banco Mundial, Branko Milanovic, en donde le explica con una curva que le llama del elefante, que la globalización, ¿no? Todo este comercio, libre comercio y todas estas políticas neoliberales, lo que hicieron es que, por un lado, y de manera positiva, aumentaron o incrementaron los ingresos de las clases pobres de los países en desarrollo, sobre todo China e India, pero por otro lado desclasificaron o digamos bajaron los ingresos de las clases medias de los países ricos. Y en realidad cuando lo pensamos así, pues esas clases medias de los países ricos como Europa y Estados Unidos que vieron algunos disminuir sus ingresos y otros estancarse, pues empezaron a cuestionarse estas políticas de libre comercio, ¿no? Y por ello decía yo, y por eso emparejaba, digamos, a las mismas causas el Brexit, que la gente dijo, ya no queremos más esto, y la llegada de Trump con un discurso nacionalista en contra del statu quo, con un discurso pues también xenófobo, ¿no? Y de regreso a los valores del Estado americano y de olvidarse del mundo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que, bueno, una de las causas, como lo digo, es esto, el declive de los ingresos de las clases medias de los países ricos, y en otro sentido, pues sí, la disminución relativa del poderío económico de Estados Unidos frente al grupo BRICS y a China sobre todo, ¿no? Que yo creo que es el país que realmente con el que más tiene problemas Estados Unidos y al que más le teme y con el que más está llevando a cabo, como lo vemos hoy en día, una guerra comercial. No sé si quieren que siga un poco adelante desarrollando esto, o quieres hacer preguntas, o que intervenga Arturo, no sé cómo quieren que sigamos. A ver, Ah, ¿acaso sí, si interviene Arturo, pudiera mezclarse mejor, digamos, la exposición entre unos puntos de vista y otros? Porque sí, ciertamente, digamos que los efectos que produce
la globalización, pues son estos que tú has planteado puntualmente, Laila, pero también la generación de pobreza en muy vastos sectores, ¿no? Es decir, que no solo las clases medias se vieron reducido su ingreso, sino que también lo vieron pues las clases que ya estaban en una situación de pobreza. Entonces, esto creó pues márgenes todavía más amplios de pobreza extrema, entre otros efectos, ¿no? Claro Pero que si sí. te parece bien, vamos mezclando justamente exposiciones y le damos la palabra a Arturo. Arturo. Claro, bueno, antes de eso, permítame dar la presentación del doctor Arturo. Sí, Arturo cómo no. Huerta González es un destacado académico en economía, completó su licenciatura en la Universidad de Nuevo León y su maestría en la Universidad de Chile. Obtuvo su doctorado en la UNAM. Desde 1975 ha sido profesor titular en la UNAM y ha ocupado diversos roles académico-administrativos. Ha realizado estudios de investigación en instituciones internacionales como Bard College, University of Missouri, Kansas, University of Cambridge, UC Berkeley y Universidad de Campinas en Brasil. Entre sus distinciones se destacan el título de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y el Premio Universidad Nacional en el área de investigación de ciencias económicas y administrativas. Arturo Huerta es autor de 28 libros y más de 200 artículos sobre teoría económica y economía mexicana. Doctor Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos al profesor Abraham Nuncio, a la doctora Laila Porras, y que nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, también conozco al profesor Abraham Nuncio desde hace muchos años. Bueno, yo quiero resaltar de que si las economías desarrolladas y subdesarrolladas crecimos en la posguerra, fue gracias a las políticas proteccionistas. Crecimos tanto países desarrollados como subdesarrollados al 6% promedio anual, en los 40, 50, 60 y 70. ¿Y por qué razón? Porque las políticas económicas responden a intereses de clase. Después de la Gran Depresión del 29-33 del siglo pasado, y viene la Segunda Guerra Mundial, que llevó al gobierno de Estados Unidos a desarrollar la industria bélica a través del gasto público deficitario, se dieron cuenta que la mayor participación del Estado en la economía generaba condiciones de crecimiento. Y, repito, acompañada de políticas industriales. Y, y de hecho, estábamos en un contexto de libre comercio en ese periodo, pero México y América Latina y un montón de países se industrializaron durante la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos, que era el país que abastecía de productos manufacturados a nivel mundial, se había abocado al desarrollo de la industria bélica y había dejado de satisfacer la demanda de productos manufacturados por el resto del mundo, que llevó a que el resto del mundo, repito, avanzara en la sustitución de importaciones. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se da a la reconquista de los mercados que había dejado de abastecer durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí en México, en el 47, marchan conjuntamente industriales y sindicatos demandando política proteccionista para proteger la planta productiva y la generación de empleo. Y el gobierno en turno, en el segundo semestre del 47, responde con políticas proteccionistas, y eso aconteció en toda América Latina. Y repito, y eso se mantuvo el proceso de industrialización gracias a políticas proteccionistas, a la demanda de los industriales que exigieron política industrial, a los sindicatos que exigían política de empleo, y repito, y crecimos tanto desarrollados como subdesarrollados, dentro de las características mismas del sistema capitalista, ¿no? De la gran diversidad del ingreso. Y luego la cuestión es que a fines de los 70 y principios de los 80 cambia la hegemonía económica a nivel mundial. El sector financiero pasa a ser el hegemónico a raíz de los problemas de la crisis de deuda en México, en América Latina, y el sector financiero pasa a exigir políticas a su favor. Eh, Resulta que en México ingresa al Acuerdo General de las Series y Comercio, en lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio, en el 86, donde se dejó de lado la política proteccionista. Y fíjense, fue en el 86, en la década perdida, donde no había ni inversión pública ni inversión privada, donde México decide abrir la economía. Y bueno, en ese entonces había la política devaluatoria que protegía en gran medida la producción nacional. Pero una vez que empezaban las políticas del pacto de anclar el peso
al dólar, una paridad nominal fija, pues el dólar se abarató y en ese contexto de economía abierta, disminución de aranceles, pues lógico, las importaciones pasaron a crecer más que las exportaciones y tiene consecuencias negativas sobre el sector productivo, lleva a bajar los salarios para mejorar competitividad frente a este contexto de economía abierta, pero y eso acontece en toda América Latina y en el propio Estados Unidos, o sea, no obstante que Estados Unidos había impulsado el libre comercio en los 80s y 90s, una vez que China ingresa a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, Estados Unidos va perdiendo hegemonía en el comercio internacional, en la economía mundial. En los 80 la industria manufacturera de Estados Unidos era el 20% de la actividad económica y hoy en día es el 10% la industria manufacturera. Entonces, la cuestión es que a pesar de que Estados Unidos empezó a impulsar el libre comercio en los 80s y 90s, terminó perdiendo, repito, una vez que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Y entonces de ahí que la respuesta de Trump en su primer mandato es poner aranceles y sobre todo en contra de China y aranceles que lo mantuvo Biden. También, o sea, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos están por políticas proteccionistas para retomar el proceso de industrialización que han perdido en este contexto del libre mercado. Y la cuestión es de que, sí, hoy en día China controla el 17% del comercio internacional y Estados Unidos el 10 o 12%. O sea, China se convirtió en el primer o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial y a costa de la disminución de la presencia de Estados Unidos en el contexto internacional y en su propia economía. Entonces, vemos cómo en este contexto, quien ha ganado en este contexto de globalización, vemos que la industria se fue a China, se fue a Asia, y procesos de desindustrialización que se presentan en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en muchos otros países. Eh, y en el caso de Estados Unidos, repito, lo financiero pasó a ser el hegemónico a partir de fines de los 70s, 80s, 90s, etcétera, y lo financiero crece con las crisis económicas recurrentes que genera y lo productivo se estancó. Y repito, y ahí la desindustrialización que pasó a enfrentar. Y la cuestión es de que la política económica también a nivel mundial ha venido actuando en favor de lo financiero y en detrimento de lo productivo. ¿Por qué razón? Porque este libre comercio ha afectado a las economías que tienen una productividad por debajo de la media internacional y ganan aquellos países o las empresas que tienen una productividad por arriba de la media internacional. De ahí China pasó a tener grandes superávit de comercio exterior, déficit crecientes en Estados Unidos, déficit crecientes en la mayor parte de los países europeos y en América Latina. Entonces, y estos déficits de comercio exterior se traducen en mayor endeudamiento para poder mantener, financiar estos déficits de comercio exterior. Y entonces los países, México, América Latina y tantos otros, pasamos a depender de la entrada de capitales para financiar la libre movilidad de mercancías, la libre movilidad de capitales y financiar el déficit del sector externo. Entonces, la política económica en favor de la entrada de capitales, que es alta tasa de interés, estabilidad de la moneda, porque el capital financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten, nos ha llevado a que la estabilidad de la moneda se sustente vía entrada de capitales, porque México tiene déficit de comercio exterior igual que muchos otros países a nivel mundial. Entonces, de ahí que la política económica se ha traducido en alta tasa de interés, en austeridad fiscal, en procesos de extranjerización y privatización para que el capital venga. Y esas políticas, repito, te actúan a favor de lo financiero y en detrimento de lo productivo. Entonces, hemos caído en un círculo vicioso, porque al no tener política económica en favor de la industria, en favor de la agricultura, siguen los déficits de comercio exterior, seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, estamos en un contexto de alta fragilidad y alta vulnerabilidad externa. En muchos países dependemos de las variables externas, es decir, dependemos de las exportaciones, de las remesas, de la entrada de inversión extranjera directa, de la entrada de inversión financiera. Hoy en día, con las políticas arancelarias de Donald Trump, están afectando las variables externas. O sea, las perspectivas de México es que caigan las exportaciones,
caen las remesas y cae la inversión extranjera directa asociada a las exportaciones, porque el Plan México contempla o contemplaba inversiones por 277,000 millones de dólares por el nearshoring, es decir, aquellas empresas que vendrían a producir para exportar a Estados Unidos. Entonces, en el momento en el cual Estados Unidos te establece aranceles, pues te va a frenar las exportaciones y de ahí que se va a frenar la entrada de inversión extranjera, perdón, al país, ¿no? Y eso va a meter a graves problemas en la economía mexicana. Entonces, vemos que las políticas económicas son mundiales, así como lo decía la profesora Laila Porras, de que existió libre comercio, nos llevó a crisis en el 29-33, y después pasaron a primera políticas proteccionistas y luego pasó de nuevo libre comercio a partir de los 80s, y el libre comercio ha llevado, repito, a que la industria se vaya a China, al sudeste de Asia y procesos de desindustrialización en el resto de los países. Y los países que tienen una productividad por debajo de la media internacional pasan a tener menos industria, menos agricultura, y pasan a tener déficit de comercio exterior y a depender de la entrada de capital y menor crecimiento económico y menores salarios, porque no son competitivos frente a importaciones. Y la cuestión es de que esto ha frenado el crecimiento económico. Es decir, repito, en los 40, 50, 60 y 70 crecíamos al 6% promedio anual, tanto países desarrollados como subdesarrollados. Y desde los 80 hasta la fecha, el crecimiento de los desarrollados pasó a ser alrededor del 2.4 o 2.5% promedio anual. En México era 2.4 y después 2.2 y luego 2.1 y el último sexenio ha sido 0.8% promedio anual y vamos a una recesión. Y así están muchos países a nivel mundial. Entonces, no por nada, repito, Estados Unidos ha replanteado este libre comercio desde el primer periodo de Donald Trump en la perspectiva de poner aranceles para retomar su proceso de industrialización. Y desde mi perspectiva, esa pelea la tiene perdida, porque la inversión en China representa el 40% del Producto Interno Bruto y en Estados Unidos la inversión representa el 22% del Producto Interno Bruto. Entonces, los niveles de productividad y competitividad en China son muy superiores a Estados Unidos y al resto de los países a nivel mundial. Entonces, pues lógico, bueno, ahorita le doy la palabra a la profesora Laila, ¿no? Para seguir en este proceso. Las consecuencias que se están derivando de estas políticas son muy significativas y el problema es que la capacidad de respuesta ante esto está muy limitada en países como el nuestro y muchos países subdesarrollados que no tienen viabilidad o manejo soberano de la política económica para hacer frente a esta situación. A mí me gustaría formular algunas preguntas que me parecen pertinentes en torno a lo que tanto el profesor Huerta como la doctora Porras han expresado. ¿Hasta dónde la nueva política en Estados Unidos está procurando un acercamiento por otras vías, ¿no? Con Rusia, pero incluso tal vez en una negociación con China, que naturalmente implica el reconocimiento de esta potencia como, pues, justamente aquello en lo que se ha venido convirtiendo, una gran potencia económica. Y en ese sentido, pues, habría como una nueva repartición del mundo en lo que ellos llaman esferas de influencia, lo que conocemos como áreas de influencia, que para Estados Unidos pues seríamos justamente América Latina y el Caribe, un tanto Canadá, para Rusia pues una parte de Eurasia y para China pues todo aquello que se halla en torno al mar meridional de China. Entonces, esa es una pregunta. La otra, si como se ve hay una serie de provocaciones de parte del gobierno estadounidense que tienen que ver con la ocupación de territorios,
no por nada fue la mención de William McKinley, ¿no? Aquel presidente que elevó los aranceles, pues, a los productos minerales de México en bruto, y también que se haya podido significar como, pues, el gran expansionista territorial de Estados Unidos con el control de Guam, las Filipinas, Hawái y finalmente, en otro sentido, pero igual bajo su control, Puerto Rico. Entonces, esto sí, yo creo que vale la pena, pues, un poco ponerlo en perspectiva. Y la otra cuestión, la de la inversión extranjera. ¿Hasta dónde la inversión extranjera no se puede tornar eventualmente en una invasión política de otro tipo? Nada más. Laila. Sí, gracias, Abraham, por tus preguntas y comentarios y también todos los comentarios interesantes de Arturo. Antes de pasar a tus preguntas, me gustaría reaccionar acerca de lo primero que dijiste y simplemente aclarar que obviamente este proceso de globalización y que yo hablaba de las clases medias, cómo este proceso de globalización, hiperglobalización, había afectado negativamente a las clases medias de los países ricos, quise enfatizar en ellos y no en los pobres. Bueno, obviamente que los pobres sufrieron todavía más, o sea, si las clases medias no bajaron, los pobres todavía más, pero quise enfatizar en las clases medias para poder explicar el fenómeno político detrás de la votación de Trump y de la llegada de Trump y del Brexit, porque las clases medias en los países ricos, pues sí representan la parte importante que puede hacer llevarse a la balanza a un lado o a otro. Pues, por eso quise subrayar, digamos, la parte de las clases medias, pero estoy de acuerdo contigo que obviamente en este proceso de globalización los países ricos pues sí vieron una decadencia, digamos, de sus clases medias y sus clases medias pobres. Solamente una aclaración para decir por qué me parecía interesante hablar sobre todo de las clases medias. Sobre lo que dijo Arturo, también me gustaría regresar un poco al tema de China y de Estados Unidos en esta como competencia que hay. Quizás se una un poco a la primera pregunta que tú hiciste, Abraham, sobre el hecho de que realmente sí, la guerra que estamos viendo de Estados Unidos comercial, bueno, pareciera que es contra todo el mundo, pero es más realidad o se toma más en serio como un adversario a China que a los demás, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ya dio Arturo algunas cifras que son interesantes. Hay otras que me gustaría dar. Por ejemplo, el PIB en términos de poder adquisitivo, o sea, real, de China representaba el 20% del de Estados Unidos en 1990. Y el día de hoy, pues ya lo sobrepasa. Y China tiene ahora actualmente más de 30 billones de dólares internacionales de PIB contra 25 de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya Arturo mencionó datos de inversión, pero vamos a ver también pues que Estados Unidos ha ido disminuyendo las exportaciones en el mundo, ¿no? Y las ha ido ganando ese porcentaje China, pero no solo China, sino los BRICS y ahora los BRICS Plus. Y entonces quizá ahí pues ya me uno más a la pregunta que tú hiciste sobre los cambios geopolíticos profundos que estamos viendo, ¿no? Y exactamente, creo que el fenómeno Trump obedece a un cambio geopolítico, es la expresión política de un cambio profundo en las relaciones de poder de diferentes bloques. Y sí me gustaría, como lo dije al principio, subrayar la emergencia de este bloque de BRICS, que empezó pues de un plumazo en un artículo de marketing financiero de Goldman Sachs en el 2001, me parece, y se hizo una realidad geopolítica que nadie puede negar el día de hoy, ¿no? Y los BRICS están apostando, digamos, ya desde hace varios años. Primero trataron en esta teoría de Hirschman, de Voice, Exit y Loyalty, de tratar de cambiar las cosas, bueno, de entrar al sistema económico internacional tal que lo había hecho el Occidente, ¿no? Con las instituciones de Bretton Woods y vemos a China que entra a la OMC, que había sido el GATT, etcétera. De repente, pues ya no les gustó porque no estaban de acuerdo y quieren tener más poder de decisión y empiezan a decir queremos cambiar las cosas en el FMI, el sistema de votación, en el Banco Mundial y pues se van a enfrentar a puras negativas
alternativas, no, no y no. Y terminan pues, saliéndose, ¿no? El exit de Hirschman diciendo, pues vamos a crear nuestras propias instituciones financieras internacionales. Y hoy en día el nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS da más préstamos a los países pobres que el Banco Mundial. Entonces vemos que es una realidad geopolítica que tú comentabas, ahora muy interesante, de que se están conformando bloques y estamos regresando a un mundo multipolar en donde ya no solo es Estados Unidos, y Estados Unidos está muy consciente, yo creo que de eso, ¿no? Y bueno, sobre las políticas arancelarias también y todo lo que está ahorita haciendo el presidente Trump, yo creo que hay que verlo, pues sabemos que es o sea, lo que más le interesa es la manera de negociar, es un experto negociador y lo que está proponiendo ahorita es un punto, es un punto de salida, no de llegada. O sea, los aranceles que puso al principio a todos los países y todo el mundo se despertó y las bolsas bajaron de valores, inmediatamente empezó a negociar y ahorita están no sé cuántas decenas de países ya negociando en corto con sus equipos y vamos a ver a qué llega. O sea, no sabemos todavía la implicación económica ni geopolítica del gran cambio que se va a dar o no. Yo creo que es un proceso que hay que observar de cerca. Sobre lo que tú comentabas, pues es difícil de saber hasta qué punto las palabras de Trump pueden hacerse realidad ya en una invasión más bien territorial y no una guerra económica. Lo que tenemos, yo diría, como base histórica del Trump 1, pues es que finalmente fue, entre comillas, pues menos bélico que los demócratas y incluso para los mexicanos tampoco hubo tantas expulsiones como con ciertos periodos de demócratas, de migrantes, es decir, hay mucho a hablar en la negociación y ya después se sienta a negociar las cosas más serias, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá dejaría un poco una pequeña intervención para después regresar con las siguientes preguntas y darle la palabra al doctor Arturo Huerta. Por favor, Arturo. Sí, mira, esta pregunta tuya respecto a la política de Estados Unidos, de acercamiento con Rusia. La cuestión es de que la pelea de Trump o Estados Unidos es con China. Entonces yo creo que quiere un poco que Rusia pase a tener más compromiso con Estados Unidos y no con China, ¿no? Porque juntos Rusia y China, ahí no tendría militarmente condiciones Estados Unidos frente a ellos. Y está el problema de las tierras raras, ¿no? Que las tiene en mayor medida China, pero que también tiene Rusia. Entonces, ya ves de que ahora con los aranceles de 145% a China, etcétera, pues China le dejó de exportar tierras raras y China empezó a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos y ahí originó la caída del precio de los bonos con la consecuente alza de la tasa de interés. Y no por nada tuvo que recular Trump al sentido de exentar de aranceles a todos los productos de los teléfonos inteligentes, los microchips, etcétera, porque Estados Unidos no los produce. Ujú. Entonces, yo creo que, ahora, y también está lo que pasó la semana pasada, de Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, viaja a la India, ¿no? Y donde llegan acuerdos, porque si bien India está dentro de los BRICS, India tiene diferencias con China y tiene diferencias con Rusia, ¿no? Entonces, de ahí que también Trump quiere hacer más negocios con India, jalarla más a sus posiciones y tratar de debilitar a los BRICS. Y de hecho, ante los aranceles que Trump había establecido a China, Apple había decidido o decidió que va a trasladar sus plantas de China a la India. Entonces estamos viendo este juego geopolítico, que como dice Laila, vamos a ver qué resulta, ¿no? Ahora, y pues sí, está la guerra entre el multilateralismo y las posibilidades bilaterales que quiere Estados Unidos, porque en esos acuerdos bilaterales Estados Unidos impone sus condiciones. Y también en semanas pasadas llegó un acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur, de arancel cero, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres tienen los mismos niveles de productividad y competitividad que pueden comercializar con arancel cero, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión es de que cómo, o sea, el momento, o sea,
yo he venido señalando de que estos aranceles no pueden ser prolongados, porque la cuestión es, qué sé yo, esto que quiere Trump, que regresen las empresas de Estados Unidos, las empresas automotrices, lleva 7 años establecer una empresa automotriz en cualquier país, ¿no? Entonces, de ahí que no le va a ser fácil que regresen, no le va a ser fácil avanzar en la transición de importaciones para disminuir las importaciones que quiere hacer con los aranceles y de no avanzar en la producción y la productividad en Estados Unidos, pues los aranceles repercutirían en inflación y la inflación origina problemas electorales. Entonces, y luego también, ahorita están paradas las inversiones en Estados Unidos, porque justo no saben la temporalidad de los aranceles. O sea, el arancel en primera instancia te protege la producción nacional frente a las importaciones que las encarecen, pero el mismo inversionista se pregunta, bueno, qué pasa si ese arancel desaparece en 6 meses o en un año? Y si yo invierto, pues voy a perder, porque tarda en madurar la inversión y después, si se baja el arancel, pues ya no va a ser competitivo frente a las importaciones. Entonces, ahorita están frenadas las inversiones en Estados Unidos y no por nada ya están los indicadores que van a una recesión. Entonces, de ahí que en estos acuerdos comerciales que Estados Unidos está realizando con cada país, trata de qué? Trata de que ellos compren más productos de Estados Unidos y que le compren más, ¿no? O sea, que le compren más a Estados Unidos y que le vendan menos, ¿no? Y en el caso de México, el secretario de Comercio lo dijo hace días que ellos vienen por el petróleo y por la industria eléctrica, que México ha asumido posiciones este, de excluir a las empresas estadounidenses de la industria petrolera y eléctrica. Entonces, dentro de las negociaciones, pues ellos van, repito, por estas industrias antes señaladas. Y la cuestión es de que, desde mi perspectiva, de generalizarse los aranceles, pues es el finiquito de la estrategia de crecimiento de exportaciones. Entonces, los países tienen que volcarse hacia el mercado interno, tienen que volcarse a la sustitución de importaciones, a ser más autobastos, tal como lo planteaba Laila, que esto se evidenció en la crisis de pandemia y en la guerra Rusia-Ucrania, que se rompieron cadenas de suministro, de producción, que está llevando a los países a avanzar en el autoabasto. Y eso te requiere políticas proteccionistas, te requiere baja tasa de interés, cosa que nosotros no tenemos, te requiere políticas de subsidios, de incremento de gasto público, cosa que México no tiene, y tampoco México tiene políticas proteccionistas. Entonces, y a su vez, México sigue apostando al TEMEC, y donde, repito, Donald Trump va a imponer condiciones más a su favor. Entonces, aquí en México debe haber un debate nacional en torno a cómo encarar esta situación, que no podemos seguir con más de lo mismo. Gracias Ok. a Laila y gracias a Arturo. Eh, yo tendré que retirarme, les había comentado esto por razones de otra reunión que tengo ya próxima. Y le pido a Víctor que continúe, por favor, en el programa. Yo me despido, les agradezco de nueva cuenta tanto a la doctora Porras como al doctor Huerta su participación. Y desde luego, pues ha sido un honor tenerlos con nosotros por lo que todos ustedes han escuchado y espero que quienes están justamente siguiendo este programa, pues puedan formularse preguntas que desde luego nos las pueden también reformular a nosotros y en conexión con nuestros expositores las podemos intentar que se respondan. Muchas gracias de nuevo y vuelvan con nosotros en otro de estos programas. Hasta luego. Gracias, maestro Abraham. Y sí, agradezco nuevamente a los dos ponentes, el maestro Arturo, maestra Laila. En este caso, quiero plantear una pregunta. He estado checando las preguntas que están realizando aquí en el chat de Teams y lo que voy a hacer es resumirlas, ¿no? Y hacer un conjunto de ellas. No sin antes mencionar esta parte que tiene que ver con lo que menciona, ¿no? Acaba Canadá de tener elecciones y eligen a Mark Carney, que es un férrimo rival, o así se ve, de Donald Trump, porque tiene una política también proteccionista, obviamente hablando de lo que viene siendo la soberanía de Canadá, y parece ser que, digamos, que interviene en los planes de Trump, ¿no? La pregunta va en dos temáticas. ¿Cómo el enfrentamiento entre Carney y Trump
va a afectar también a México porque ambos países hablan también de renegociar lo que viene siendo el TEMEC, ¿no? De cómo ellos salen perdiendo con el TEMEC y cómo México era el ganón. Así lo ven ellos, así lo quieren hacer parecer. Sería una parte de eso, cómo la elección de Carney en Canadá afecta nuevamente al TEMEC, además de las acciones ya conocidas de Donald Trump. Y por otro lado, también si ustedes consideran algunas de las políticas arancelarias como una forma, como una moneda de cambio, digamos, ¿no? Porque en el caso de México ha habido amenazas de aranceles que después de ciertas negociaciones a puerta cerrada o en llamadas telefónicas dicen, ok, se cancelaron o se suspendieron los aranceles, pero México va a hacer tal cosa, ¿no? Lo menciono porque en una de las entrevistas, en este caso al zar de migración de allá a Estados Unidos, él habla precisamente de esa parte, ¿no? Donde le preguntaban qué tanto le iba a costar a Estados Unidos las deportaciones masivas, qué tanto le iba a costar su política migratoria, digamos, que afectaba a miles de migrantes. Y él dice, básicamente dice, no nos está costando mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, México nos está ayudando ahora a reforzar. Dice, ellos son los que están gastando dinero en reforzar la frontera. ¿Por qué? Porque desplegaron a 10,000 agentes allá, en este caso de la Guardia Nacional. Y dice, y eso es lo que queríamos, ¿no? Los amenazamos con aranceles y ellos ahora sí se están poniendo a ayudarnos en las cuestiones de seguridad. Entonces, ¿cómo pudiéramos traducir eso en lo que México tiene que hacer precisamente para contestar y no nada más reaccionar, no ser reactivos a los embates que vamos a estar teniendo tanto de Estados Unidos como de Canadá en el futuro? Mira, bueno, si me permite la maestra Laila va contestar primero. La cuestión es de que sí, en la campaña electoral en Canadá hubo pronunciamientos de este candidato que finalmente triunfó, de que México debería ser excluido del TEMEC, ¿no? Y que solamente debería darse la negociación o el libre comercio entre Canadá y Estados Unidos. La cuestión es, repito, de que el gobierno mexicano sigue apostando al TEMEC y de ahí que ha cedido, justo tal como tú lo señalabas, lo que había dicho este funcionario del gobierno de Estados Unidos, que están felices porque el gobierno mexicano está frenando la inmigración y frenando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Les están haciendo la tarea, ¿no? Y la cuestión es, repito, a mí me preocupa de que México vaya a ceder con respecto al petróleo y a la industria eléctrica, ¿no? Porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ya lo anunció, que ellos van por invertir en Pemex y que invertir en la industria eléctrica. Y eso, repito, el gobierno mexicano no lo debe aceptar, tomando en cuenta que eso pasaría a comprometer la soberanía del país. Y no sé por qué el gobierno mexicano sigue a toda costa defendiendo el TEMEC, porque no se ha traducido un crecimiento económico. Repito, en los últimos 6 años hemos crecido el 0,8% promedio anual. Si bien se incrementó el salario mínimo, se ha habido un deterioro de la estructura salarial. El 70% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. Es decir, tal como aconteció en Estados Unidos, hay un deterioro de la clase media, ¿no? Y entonces, repito, Estados Unidos ya hay negociaciones entre los dos gobiernos con respecto al TEMEC y Estados Unidos está por disminuir el déficit de comercio exterior que tiene con México. Y Estados Unidos ha dicho que México debe disminuir las importaciones de China y comprarle a ellos. Y también Estados Unidos ha presionado al gobierno mexicano a que frene las inversiones chinas en México. Y está llevando el mismo gobierno de China lo dijo hace 2 semanas, de que inversiones que tenían pensado realizar en México, mejor las van a realizar en Perú, que tiene mejor trato con el gobierno peruano que con el gobierno mexicano. Entonces estamos viendo cómo se está perdiendo manejo soberano de las decisiones de política en México en aras de ser bien visto por Estados Unidos. Pues no, no. Repito, porque en el TEMEC han ganado las empresas transnacionales, no las empresas nacionales, que han sido desplazadas por las importaciones. Entonces, México, repito, no puede seguir apostando a una estrategia que no nos ha sido favorable.
que nos ha llevado a tener menos industria, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos, si bien en México o sea, su industria la mantenemos, pero es una industria totalmente extranjerizada, ¿no? Los industriales nacionales fueron desplazados. Y entonces, repito, no podemos seguir con una estrategia económica que nos ha llevado a la recesión, porque México no creció en el cuarto trimestre del año pasado y no está creciendo el primer trimestre de este año, no creció. Entonces, eso debe llevar a un debate nacional para replantear la política económica y no seguir con más de lo mismo. Esa sería mi posición. Muchas gracias, doctor. Maestra Laila. Bueno, por tiempos, método de tiempos, quizá podemos continuar con otras preguntas, pues el profesor Huerta ya contestó esto. No sé si quieras que contestemos otras preguntas, porque ya casi son las 7. Sí, lo que hice fue precisamente eso de que estaba checando las preguntas y muchas se globalizan dentro de esto, porque hay una que pregunta que si era sostenible a largo plazo la política arancelaria. Eso creo que fue respondido directamente ahí por ambos, porque precisamente decimos, ¿no? A 6 meses puede cambiar la política y las empresas tienen pérdidas, ¿no? La otra viene en esta que creo que también fue contestada, que dice si se cree que es posible que con las nuevas políticas proteccionistas de Trump el dólar pierda su lugar como la moneda de comercio. Creo que es precisamente por lo que él está realizando esto, ¿no? Si quiere, igual ahondamos en eso, pero más bien la idea es mantener al dólar ahí y por eso la política, ¿no? De reforzar nuevamente Estados Unidos como hegemónico en un mundo multipolar ahora. Adelante, maestra. Bueno, la parte monetaria, digamos, de este debate es muy interesante y regresando a esta pelea que tiene ahora o digamos guerra comercial con China y con los BRICS, me gustaría regresar a lo que decía Arturo sobre, bueno, porque yo hablaba como de BRICS, ¿no? Como este grupo que está emergiendo y Arturo tiene mucha razón en decir, pues hay muchas diferencias adentro de los BRICS, ¿no? Hay intereses divergentes, hay rivalidades entre ciertos países como la India y China. Estados Unidos está tratando de aprovechar de estas rivalidades para romper un poco esta alianza entre China y Rusia. Todo eso yo estoy completamente de acuerdo, pero también hay signos de este nuevo bloque, digamos, y con respecto, ahorita regreso a la parte monetaria, precisamente a esto. Si nos vamos al Congreso, a la cumbre de 2024 de octubre en Kazán, en la ciudad de Kazán, en Rusia, de los BRICS. Acordémonos que fue cuando los BRICS agrandaron el grupo y se hizo el BRICS Plus, ¿no? En donde están Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos. En donde se hizo una asociación, dijeron, bueno, vamos a hacer también a los países asociados BRICS, está países energéticos fuertísimos como Kazajistán, están países de América Latina como Cuba y como Bolivia, está Turquía, que también se está revelando pues un socio estratégico y que tiene un lugar geopolítico muy importante, ¿no? Está, digamos, ahí en medio de todos estos bloques. Y ahí se decidió hacer el BRICS Pay, que es este sistema de pagos transfronterizos, ¿no? Como de blockchain, digamos, de monedas numéricas, para empezar a dejar un poco el uso del dólar. También se planteó hacer el BRICS Bridge, ¿no? Para reemplazar al sistema SWIFT. Acordémonos que bueno, desde el 2014 empiezan las sanciones, cuando Rusia invade o toma Crimea, empiezan las sanciones de Occidente y de Estados Unidos, y Rusia se empieza a preparar porque sabía que ya iba a tener que dejar desde el 2014, ¿no? De utilizar el dólar como su moneda, digamos, para guardar valor y de cambio, etcétera. Entonces van a crear estas nuevas instituciones como el BRICS Space, el BRICS Bridge, ¿no? Para empezar a tener un poco de más independencia monetaria y no depender completamente del dólar. Pero como lo decía Arturo, pues hay muchas divergencias todavía dentro del grupo BRICS. No se ve cercana la posibilidad de cambiar completamente el dólar por una moneda que sea una moneda BRICS. Pero ya son signos, o sea, Rusia, por ejemplo, utilizaba mucho más. Todavía hasta el 2021 el 70% de las transferencias y de los pagos de Rusia eran en dólares y ahora es el 20%. Es decir, sí se ve un cambio importante en cuestiones monetarias y de tratar de dejar eso porque se dieron cuenta que además, al ser una moneda internacional,
el dólar, como lo dijo Arturo, te acordarás, el director del Tesoro en 1971, cuando se va a salir ya el Estados Unidos del patrón de dólar oro, dice, el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Entonces, regresando al dólar, es la moneda de Estados Unidos, pero el problema de todos, pues sí es lo que han tratado de hacer, de qué manera pueden salirse de esto, porque pues Estados Unidos, el gobierno norteamericano puede utilizar la moneda como un arma contra ciertos países con las sanciones, como lo he hecho con Rusia, como lo he hecho con Irán, como lo he hecho con otros países. Entonces sí se trata de tratar de cambiar poco a poco esta dependencia del dólar, pero bueno, no sé qué piensa Arturo. En el corto plazo yo creo que todavía eso no se va a dar, pero ya son cambios anunciadores de una nueva época más multipolar. Sí, rápidamente. Por un lado, efectivamente, Donald Trump está porque se devalúe el dólar para mejorar su competitividad. Y de hecho, sin necesidad de que la Reserva Federal baje la tasa de interés, el dólar se está devaluando, derivado del contexto de incertidumbre que genera los propios aranceles. Pero tampoco conviene que se devalúe mucho, porque si se devalúa mucho el dólar, deja de ser moneda de curso legal internacional. Hay que tomar en cuenta de que el dólar actúa como moneda de curso legal internacional, se utiliza en las exportaciones, importaciones, en las transacciones financieras, en las reservas internacionales. Y de hecho ha venido perdiendo presencia, como ya lo señalaba Laila, en esto, ¿no? Ya muchos países están tratando de, bueno, comercializando con sus propias monedas y también, qué sé yo, en el 2001 el 70% de las reservas internacionales estaban en dólares y hoy en día solamente el 58%. Es decir, está disminuyendo ya la presencia del dólar en las reservas internacionales. Y a Estados Unidos le es muy importante que el dólar siga siendo aceptado porque eso le permite crecer a costa de los demás. O sea, Estados Unidos tiene déficit fiscal, déficit de comercio exterior, gracias a que todo el mundo acepta el dólar y acepta los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si no se aceptase el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues no podría estar trabajando con déficit público y déficit en el sector externo, lo cual frenaría su dinámica económica. Sí, es el famoso dilema de Triffin, ¿no, Arturo? Es decir, tenemos una moneda nacional que es internacional a la vez. Eso hace que Estados Unidos tenga que tener déficits para que el resto del mundo tengamos dólares. Y en el momento que ya no tuviera déficit, pues ya no habría dólares, ¿no? Entonces el famoso modelo de Triffin en economía, pues que nos lleva a muchas contradicciones y, digamos, genera inestabilidad financiera, como lo hemos observado, sobre todo en la crisis del 2007 y del 2008, ¿no? Así es. Muchas gracias. Definitivamente, yo me quedé pensando también en cómo en este caso creo que había escuchado, no traigo así muy fresca la idea, pero sí recuerdo que incluso había personas que trataban de hablar de volver al estándar del oro, ¿no? Y cosas así que creo que ya no serían sostenibles en estos momentos, pero por lo mismo, ¿no? Por la fluctuación de las monedas. Ya para cerrar, tengo aquí nada más una pregunta que sí me digo yo que se pudiera tocar un poquito, que viene siendo cuál fue la reacción de los mercados financieros americanos luego que empezara la guerra de aranceles y hasta dónde pudiera escalar. Creo que ya se vieron los resultados, pero pues quisiera escucharlos, maestro. Mira, pues ha caído significativamente. Traían hasta antes de que redujese el arancel a China, el Nasdaq traía una caída de 18% desde enero, desde que asumió Trump a la fecha, y la mayor caída se ha dado en abril, justo cuando empezaron los aranceles. ¿Por qué? Porque estos te crean una expectativa de menor crecimiento económico y por lo tanto el menor crecimiento económico va a desvalorizar los activos de las empresas que cotizan en la bolsa y de ahí la caída del precio de dichas acciones. Laila. Sí, me gustaría quizá la parte más teórica, pero que también lo tocó Arturo hace rato, es que lo peor que puede existir para un inversionista, lo peor es la incertidumbre, ¿no? Eso lo teorizó de manera magistral John Maynard Keynes, uno de los grandes economistas del siglo XX. Entonces, mientras haya esta incertidumbre, yo creo que ya se dio cuenta de eso el gobierno norteamericano, nos está diciendo que se va a hacer y que no se va a hacer y se regresa y se recula, pues los empresarios no saben qué hacer y ante tanta incertidumbre, pues dejan de invertir y cuando uno deja de invertir, pues se cae
cae la economía y la gente empieza también a tratar de sacar su dinero de las acciones de la bolsa para llevarlo a lugares seguros, a bonos, ¿no? A refugios como al oro, ¿no? Pero bueno, pues sí, obviamente es una época, o sea, como decíamos, ¿no? Y yo quizá concluiría con eso, y ya después dejo a Arturo concluir, es decir, las causas de lo que está haciendo el gobierno norteamericano son bastante válidas, entre comillas, irracionales. O sea, uno piensa que Trump llegó y que es completamente irracional, y no, o sea, cuando uno ve los déficits monumentales que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, había que hacer algo. El problema es la forma en lo que se hace. Y esa forma en lo que le está haciendo, pues es una forma muy particular de Trump, porque él venía sabemos, del inmobiliario en Nueva York, de negociar de manera muy brutal, pues lo está aplicando al mundo entero y pues a los mercados no les gusta, ¿no? Entonces, en el corto plazo, pues ya vimos que la evaluación del crecimiento para el próximo año no es buena en ninguna parte, de por sí ya no lo era, como le decía Arturo, y pues con estas medidas menos. Entonces, ¿hasta qué punto se va a dar cuenta el gobierno norteamericano que quizá esta estrategia no conviene tanto? Pues saber, o sea, es difícil prever el futuro. Yo creo que es más fácil, pues con las teorías que manejamos y que dijimos, pues entender por qué pasó y seguir muy de cerca lo que está sucediendo y tratar de dar una explicación sobre esto, ¿no? Adelante, doctor. Sí, la cuestión es de que no puedes manejar un país como si fuera una empresa. Y Donald Trump y Musk están manejando Estados Unidos como si fuera su empresa. Ahí está Musk recortando el gasto público tremendamente y lo que debe hacer el gobierno es incrementar el gasto para dinamizar tu mercado interno e incrementar la actividad económica. Igual Donald Trump, ¿no? Está con los aranceles para obtener mejores condiciones de negociación, pero no se da cuenta justo, como se señalaba, ya la cuestión de la incertidumbre que está generando esto y que se está traduciendo en caída de las bolsas, disminución de la inversión y por lo tanto que llevan a la economía de Estados Unidos a una recesión. O sea, la política económica debe generar condiciones de certidumbre del crecimiento futuro para poder así incrementar la inversión productiva. O sea, tú tienes que asegurarle ganancias presentes y futuras al inversionista para que invierta. Y la cuestión es de que esta política no lo está generando. Definitivamente. Bueno, esa sería pues la conclusión, doctor. Muchas gracias, maestra Laila. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya terminaron las preguntas, ya son las 7 de la tarde, que era la hora en la que habíamos quedado. Entonces, le agradezco nuevamente a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctora Laila, doctor Arturo Huerta, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en las siguientes emisiones del Centro de Estudios Parlamentarios. Muchas gracias. Que pasen una muy buena noche. Gracias, un Buenas placer y noches, hasta luego. saludos. Gracias.